Días con todos. Reciban una cordial bienvenida de parte del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Saludo también de nuestro vicerrector, el doctor Carlos Cáceres, de la Dirección Universitaria de Promoción y Gestión de la Investigación, Ciencia y Tecnología, nuestro director Bolso Plin. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes en este segundo conversatorio de un ciclo de conversatorios sobre revistas de investigación que hemos denominado Revistas Científicas, Retos y Experiencias. Este segundo conversatorio, precisamente, vamos a hablar sobre las revistas científicas y el derecho de autor, ¿no? Temas tan importantes y que a veces, pues, nosotros dentro del trabajo editorial como editores y también como autores, investigadores que vinculamos nuestras investigaciones a estas revistas y muchas veces no nos queda muy claro cómo actuar frente, cómo quedan nuestros derechos de autor, ¿no? Eso no solamente pasa a nivel de los investigadores, sino también del propio comité editorial, ¿no? Que muchas veces se enfrenta a estos retos. Para eso hemos invitado a dos especialistas en el tema, bueno, una abogada, del otro lado tenemos a un editor de revistas científicas de nuestra casa de estudios, y en el caso de la abogada, es una especialista también en este tema. Entonces, los voy a presentar, a pasar ya rápidamente a la exposición. La abogada Rosana Artica Martínez es abogada especialista en Derecho Empresarial y Propiedad Intelectual por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es egresada de la Maestría de Derecho Empresarial de la Universidad de Lima. Es egresada, ha tenido cursos en Propiedad Intelectual por la Universidad de San y también ha realizado estudios de intercambio internacional en la Universidad de Navarra, en España. Es implementadora líder en proyectos corporativos de protección de datos personales, revisora de material publicitario, registro de marcas y protección de derechos de propiedad intelectual. Nuestro otro invitado es el doctor Hugo Ronquillo. Él es editor jefe de la revista Hepatológica Herediana, una revista que se edita aquí en nuestra Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es además cirujano dentista, maestro en estomatología y especialista en rehabilitación oral por la Facultad de Estomatología. Es profesor asociado de la Facultad de Estomatología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, profesor honorario de la Facultad de Estomatología de la Universidad Tecnológica de los Andes. Ha recibido los premios de la Academia Estomatología del Perú en 1983 e Hipólito Unanue a la mejor edición en odontología en 2001. Dentro de su experiencia como investigador, ha publicado trabajos de investigación en revistas nacionales e internacionales. Bien, con esta presentación ya vamos a pasar a la presentación de la doctora Rosana Artica. Buenos días con los presentes. Gracias por la presentación, estimada Roxana. Bueno, el día de hoy vengo a compartirles acerca de un tema muy importante para nosotros en la comunidad científica, en el día a día que nosotros estamos en el tema de las publicaciones, ¿no? Bueno, por favor, ¿me confirman si se puede ver lo que estoy proyectando? Sí, se ve. Ok, perfecto. Entonces, ok, en estricto respeto hacia los derechos de autor, la presente diapositiva ha sido creada con imágenes extraídas del navegador Google, ¿ok? Y básicamente permite ilustrar el día de hoy la información que vengo a transmitirles, ¿ok? Es importante cuando nosotros hablamos de derechos de autor tener una noción básica de qué es un derecho, ¿ok? Y para ello voy a presentarles esta diapositiva. En esta diapositiva ustedes van a poder visualizar cómo se inicia el derecho, ¿ok? Dónde recae, dónde nace el derecho de autor. Entonces, vamos a decir que para ejemplos de manera didácticos, se inicia con la idea,
¿ok? Todos en el día a día tenemos ideas diversas sobre diferentes problemáticas, dependiendo también del campo de la actividad que uno realiza, puede tener diferentes ideas, ¿ok? Pero no basta con solo tener la idea, ¿ok? Entonces, a esto nosotros tenemos que plasmarlo en una propuesta, en un proyecto, en un documento, en alguna obra, ¿ok? Y la suma de esto, de la idea más el proyecto, nos hace un producto, que es la obra, ¿ok? Entonces, para poder entender en qué momento y cómo debo proteger, qué es lo que protege el derecho de autor, tenemos que entender básicamente a qué nos referimos nosotros con una obra. Entonces, la suma de estos dos elementos, tanto la idea como el proyecto, me van a dar la obra. En el día a día, como lo mencioné hace un momento, todos tenemos ideas, pero si esta idea no ha sido plasmada en algún documento, alguna elaboración, alguna creación, esto no podría encontrar una protección en el derecho, ¿ok? Entonces, la obra como tal es el producto de nuestra creación que va a recién adquirir derechos a partir de su constitución, ¿ok? Para estos efectos, pasamos a las características esenciales de la creación. ¿Ok? En algunas exposiciones que he realizado acerca del tema, siempre me preguntan, Rosana, pero la obra, a la obra cuando te refieres es básicamente a todo aquel producto que puedan hacer de la elaboración de una persona, animal, objeto, empresa. Sobre esa pregunta, básicamente se responde las características esenciales de la obra para efectos del derecho de autor. ¿Ok? Se dice que la obra es un trabajo intelectual propio del ser humano. ¿Ok? Entonces, si estamos diciendo que la obra es producto de la elaboración intelectual del ser humano, las empresas podrían tener en alguna relevancia, podrían tener derechos de autor. Ahí vamos a desarrollarlo más adelante. Les voy a dejar con esta duda para que ustedes puedan ir un poco adivinando cómo va a ir la respuesta en base a la explicación que vamos a ir dando. ¿Ok? Entonces, una de las características esenciales de la obra es que ésta deba ser intelectual, ¿ok? Y que sea producto del ser humano, ¿ok? No de animales, no de empresas, no. ¿Por qué? Más adelante lo explico, ¿ok? Entonces, importante, elemento esencial es que sea una obra intelectual. Otro elemento importante es la originalidad, ¿ok? Y aquí va mucho el tema de el copy-pega, que generalmente en la comunidad científica a veces por crear una tesis, un producto, se va a cuestionar mucho el tema de la originalidad en base a la cantidad de citas que uno pueda poner dentro de su trabajo, pueda incluirlas, ¿ok? Entonces, para poder explicar bien qué es la originalidad, siempre los abogados hacemos un ejemplo bastante didáctico y decimos, el día de hoy necesito que todos los participantes al momento son 35 participantes, dibujemos una caperucita con su logo, ¿ok? Les voy a pedir a todos en estos momentos, realizan esa actividad y todos van a poder dibujar, ¿ok? Cuando yo recoja, cuando ustedes me compartan la ficha donde ustedes han dibujado, ustedes van a poder darse cuenta que ninguna de las 35 hojas van a ser iguales. Todos tenemos la noción de qué es un lobo y qué es una caperucita, ¿ok? Que son, simplemente todos hemos leído, creo, el libro, nos han contado cuando éramos pequeños este cuento, ¿no? Entonces, la idea de la originalidad va en base a que ningún ser humano puede reproducir de manera exacta una
misma creación, por más que estemos frente a una misma situación, como les hacía mención hace un rato sobre estos elementos, tanto el logo como la caperucita, ¿no? Entonces, la originalidad va a partir en que ninguna de estos productos elaborados, creaciones, no van a ser iguales, ¿ok? Entonces, en derechos y en términos ya jurídicos, lo que nosotros llamamos a esto es la impronta del autor, ¿ok? La impronta del autor quiere decir que en realidad la originalidad está basada en la personalidad del autor. Todos escribimos de manera distinta, nadie escribe igual que otra persona. ¿Por qué? Porque refleja parte de nuestra personalidad, ¿ok? En las obras de derecho de autor que van a ser protegidas, se va a proteger esto, la originalidad, la personalidad del autor de quien realiza. Por ahí me podrán decir, Rosana, pero si yo lo tipeo ahí, ¿cómo vas a poder ver si la letra es o no de la otra persona son iguales? Ok, a esta pregunta le diría a la persona es, pero ¿cómo escribes? La manera de cómo desarrollas tú, cómo orientas un mismo enfoque, como ahora mismo en la exposición que estoy realizando, por más que alguien vea este video más adelante y luego lo quiera reproducir, no va a poder utilizar exactamente las mismas palabras, los mismos gestos que estoy realizando, no se va a poder imitar, ¿ok? Porque nosotros, como seres humanos, tenemos la personalidad propia nuestra que se refleja en cada una de las actividades que realizamos, ya sea en base a publicaciones, que más adelante lo vamos a ver, cada quien tiene su matiz de cómo decir las cosas, cómo expresarlas y cómo poder enfocarlas, ¿ok? Entonces, es importante que ustedes tengan claro estas tres características esenciales, ¿ok? El día de hoy vengo a exponerles estas tres características porque es lo básico, ¿ok? Rosana, ¿hay más? Sí, hay más características que pueden ser propias de una obra, ¿ok? Pero al día de hoy solo nos vamos a enfocar en estas tres porque al momento que la dirección de signos distintivos del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, Indecopi, ¿no? Al momento que realiza un análisis, lo hace en base a estas características esenciales. Y cuando ustedes quieran saber si deben o no deben reclamar el derecho de autor de alguna obra que ustedes van a crear, ustedes tienen que hacer este análisis, ¿ok? Mi primer filtro, ¿es intelectual? ¿Salió de mi conocimiento? Sí, ok, check. ¿Es original? Ahí vamos a ir al tema de qué tanto he podido copiar, ¿no? Una obra de otros autores, ¿no? Entonces, es original. La originalidad es una característica esencial para yo poder registrar algo, poder aludirme a algún derecho de autor, ¿ok? Y cuando se va a ir a hacer una discusión ya por ahí un tema legal, se va a discutir mucho la originalidad, ¿ok? Eh, la novedad, la novedad que trae esta obra tiene que ser objetiva, ¿no? Básicamente, si yo voy a decir que he elaborado o he creado alguna obra, tiene que ser visible hacia todas las personas, no puede ser algo subjetivo, ¿ok? Eh, Aquí les puse una nota, ¿ok? Y les hacía mención que el autor o sus herederos son los únicos que podrán autorizar el uso de sus obras o sus creaciones a través de contratos de licencia, ¿ok? Sobre este punto le estoy mencionando porque más adelante lo voy a desarrollar y quiero que se quede aquí, ahí nada más, ¿ok? Es importante el tema de los contratos, el tema contractual que viene, que nace a partir de todo esto, ¿ok? Pero siendo ya claro las características esenciales, vamos a pasar ya un poco a definir qué es el derecho de autor, ¿no? El derecho de autor es una herramienta que nos garantiza a nosotros la protección legal sobre nuestras obras, ¿ok? Entonces, el derecho de autor, más que cualquier otro significado que ustedes le puedan dar,
es una herramienta que a ustedes les va a permitir adquirir una protección legal sobre su creación, ¿ok? Tiene características esenciales, que era lo que ya habíamos hablado un poquito hacia atrás, pero lo vuelvo a mencionar, es un bien inmaterial, ¿ok? ¿Por qué es inmaterial? ¿Qué le llamamos material? Material es todo aquello que podemos tocar, ¿cierto? Eh, si, por ejemplo, un autor, un, un- un estudiante elabora su tesis y esta tesis finalmente alcanza a ser publicada, realiza el debido registro, alcanza toda la protección legal que merece un trabajo de investigación. ¿Qué pasa si más adelante, no sé, el documento que ha sido plasmado, que ha sido impreso, se pierde, se extraía y solo tal vez por ahí queda el tema digital, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta destrucción? Se destruyó la obra de esta persona, se destruyó, ya no podría tener, por el hecho de que se quemó el papel físico donde él lo presentó, ya no podría reclamar derechos de autor. No, ¿ok? Eh, el, el derecho es algo para efectos de esta explicación, está vinculado más a lo inmaterial, aquello, a ese bien, a ese conocimiento, ¿ok? Que se ha plasmado en esa obra, ¿ok? Y que esto alcanza su, el poder ser material y pueda ser distribuido a través de soportes, los soportes ya sea de libros, de revistas físicas, revistas digitales, todo esto se materializa y las diferentes versiones que vayan a venir de aquí en adelante. Nosotros hace un año, años hacia atrás, podíamos hablar solo de soportes de papel, ¿no? Con todo el tema tecnológico que vivimos al día de hoy, tenemos revistas tanto digitales, tenemos libros digitales, audiolibros, tenemos diferentes versiones y lo que vaya a venir más adelante. ¿Okay? Entonces, el conocimiento plasmado en la obra es el bien inmaterial, es aquel que está protegido por el derecho de autor, por esta herramienta que nos permite a nosotros garantizar una protección sobre nuestro conocimiento, sobre nuestra creación. ¿Ok? Como lo mencionaba, otro punto importante era el tema exclusivo de los seres humanos, ¿ok? Estos conceptos que al día de hoy vengo y los estoy desarrollando son conceptos universales, ¿ok? Una prueba de ello es que en el caso de esta característica esencial de que sean exclusivos de seres humanos, ¿ok? Quiere decir que no es hacia, no puede ser, el derecho de autor no puede alcanzar a un animal ni a una empresa. Y hay un caso que se dio en Estados Unidos acerca de un mono que se tomó un selfie, ¿ok? Y que por ahí habían industrias que desea reclamar los derechos de autor de esta foto, porque en realidad fue una foto viral, fue una foto bastante utilizada para medios publicitarios, porque finalmente pues el monito tomó bastantes fotos y pues ya está, la obra quedó muy buena, la foto quedó muy buena, la creación artística a través de esta cámara quedó muy bien. Entonces se reclamaban entre las partes, desde el dueño de la cámara, por el que plasmó, el que editó y envió la foto o la puso a disposición, entre de quienes lo usaban. Entonces, la persona decía, oye, es mi cámara, fue el momento, yo se lo di al mono, ¿ok? Entonces, ahí hubo un análisis de todo este caso y al final en resumen, la respuesta de los tribunales en Estados Unidos fue que el derecho de autor es exclusivo de los seres humanos. Por tanto, en el caso de los animales, en el caso de las empresas, no pueden denominarse dueños de alguna creación. ¿Ok? Luego vamos a hablar, porque sé que ahorita deben estar pensando, pero Rosana, yo he visto que hay libros que son parte de las empresas, esperen, vamos a desarrollarlo más adelante, no quiero que se confundan, pero sí es importante que ustedes conozcan
este concepto de la exclusividad del ser humano. Como ya lo dijimos, una característica esencial era que sea intelectual, ¿ok? Entonces, ¿qué nos da esta herramienta? ¿Qué es el derecho de autor? ¿Qué nos da? Nos brinda derechos a los creadores sobre sus obras, ¿ok? Este punto no lo he desarrollado más porque lo voy a mencionar en las siguientes diapositivas, ¿ok? Entonces, un resumen, el derecho de autor es una herramienta que protege tanto a los bienes inmateriales, que es exclusivo de los seres humanos, y que va a brindarnos derechos, ¿ok? Y aquí vamos con el tema de los derechos, y vamos un poquito ya a profundizar. El día de hoy quiero ser lo más didáctica posible para que ustedes no se pierdan con tecnicismos legales, y por eso voy a desarrollar de esta manera paralela ambos derechos, ¿ok? Los derechos morales versus los derechos patrimoniales. Esos dos son dos tipos de derechos que crea el derecho de autor, que le otorga hacia un titular de una creación, ¿ok? ¿Cuáles son sus características? Los derechos morales son perpetuos, siempre van a ir hacia el autor, no pueden, no caducan, ¿ok? Son inalienables, inembargables, irrenunciables. Un derecho, un autor puede renunciar a su obra, no, son irrenunciables. Imprescriptibles, solo tengo un lapso de tiempo y luego prescribe mi derecho moral, no, ¿ok? Estos derechos morales siempre van a acompañar al autor, ¿ok? Siempre van a estar de la mano del autor. ¿Y qué son los derechos patrimoniales? Los derechos patrimoniales es un tipo de derecho que le genera al autor una temporalidad. Aquí sí hablamos ya de ser temporal. Los derechos patrimoniales, lo vamos a ver más adelante, nos generan alguna contraprestación, algún beneficio económico, ¿ok? En el caso de los derechos morales, no, porque los derechos morales no pueden ser transferidos, no pueden ser negociados. Solamente los derechos patrimoniales encuentran desde excepciones, entre otros, que están contenidos en la norma, ¿ok? Los derechos morales, por favor, en este punto es importante que ustedes entiendan que siempre van a acompañar al autor, son irrenunciables, no pueden ser negociados, ¿ok? Los derechos patrimoniales, regreso a este punto, son temporales, van a acompañar al autor hasta que el autor tenga vida, y luego de que el autor fallezca, van a acompañar 70 años a sus herederos, esos derechos patrimoniales, los derechos para poder generar ganancias a través de de la obra que estuviera en discusión, ¿ok? ¿Y qué pasa después de los 70 años? Entra la obra a dominio público. Quiere decir que ya no se va a poder lucrar, si se quiere decir así, con este derecho. Rosana, entonces, no entiendo. Los derechos patrimoniales sí caducan y los derechos morales no. Me acabas de decir hace un momento de que no, que son organizaciones y que nunca son imprescriptibles y son perpetuos. Es lo que me mencionaste. Sí, los derechos morales del autor siempre lo van a acompañar. Los derechos morales no te generan un interés económico, no te van a generar algún beneficio económico, a diferencia de los derechos patrimoniales. Por eso que estos derechos sí tienen y alcanzan un tiempo en la norma, ¿ok? Son exclusivos del derecho de autor, los derechos patrimoniales, ¿ok? Y son transmisibles, era lo que les decía, ¿no? Yo sí puedo transferir mis derechos patrimoniales en virtud de una negociación, ¿ok? ¿Son renunciables? Sí. Puedo renunciar a tener los derechos y las ganancias de mi obra en virtud a un contrato, ¿ok? ¿Son negociables? Sí, ¿ok? Entonces, aquí es donde ya la mayoría de las personas le dan mayor interés y mayor foco, porque finalmente la mayoría de las personas creamos alguna obra no solamente con un fin, pues, simplemente simplemente de poder
demostrar mi conocimiento, ¿no? Siempre vamos a buscar una finalidad más allá de solo demostrar mi conocimiento, sino también de poder obtener un beneficio económico. Entonces, vamos a desarrollar un poquito más acerca de los derechos morales, ¿ok? Los derechos morales, como lo hemos dicho hace un momento, siempre acompañan al autor. Entonces, jamás se van a separar del autor. ¿Cuáles son los derechos más reconocidos cuando hablamos de derechos morales? El derecho de la paternidad, ¿ok? El derecho del autor, este derecho de paternidad está relacionado a la obra, a que se le reconozca al autor al momento que se va a utilizar su obra, ¿ok? Por eso al día de hoy ustedes ven en algunas exposiciones de museos, pinturas, que dicen, ¿no? Se cita al autor. El autor ya murió hace 500 años atrás, pero se le sigue citando. Es por esto, porque el derecho moral jamás se va a separar de la obra del autor. Siempre va a necesitar por derecho de paternidad que se le reconozca. Si yo utilizo una obra de un tercero porque lo encontré de mis ancestros en la biblioteca guardado y que nunca tuvo autor, y yo finalmente lo hago mi obra y lo considero como algo propio, eh, podríamos estar cayendo en lo que al día de hoy se considera plagio, ¿no? O copia, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes se den cuenta que la creación intelectual que al día de hoy nosotros realizamos nos asiste a un derecho importante, que es el reconocimiento de quien lo crea, ¿ok? El derecho moral que va sobre el derecho de divulgación es el autor quien decide cómo, cuándo y dónde o no da a conocer su obra, ¿ok? Y este derecho es en un solo acto. ¿Qué quiere decir en un solo acto, Rosana? Quiere decir que si yo decido el día de hoy publicar un libro, porque finalmente es una obra que he creado, en realidad me gustó mucho, la elaboré, pero luego de ahí yo recibí críticas y tal vez al público no le gustó. No tuve esa acogida en el público y digo, no, ya no quiero, necesito que todas las copias se eliminen, necesito que todo se elimine. No, no se puede retrotraer en el tiempo, ¿ok? Una vez que yo publico, una vez que yo doy y digo, voy a divulgar mi obra, ya esto no puede retrocederse, ¿ok? En la práctica no he visto a nadie que se haya retrotraído. Sé que hay algunos casos fuera, internacionales, de autores que sí tuvieron un largo recorrido profesional y tal vez no fue un buen acierto, tal vez una publicación, alguna situación en especial, y quisieron realizar un retrotraer todas las publicaciones que se habían realizado, ¿ok? Eso no se puede, o sea, no, por más que tú seas el autor, no decir, una vez que ya dijiste dónde lo voy a publicar, ¿lo publicaste? Ya está, ¿ok? El derecho a la integridad. El derecho a la integridad es el derecho que tiene el autor para oponerse a que su obra sea modificada, mutilada o destruida, ¿ok? Si yo realicé una obra, ya sea pues una fotografía artística profesional que finalmente la alcancé algún derecho de autor por haber tenido las características esenciales que mencioné al inicio, voy a exigir que la obra sea tal cual publicada, distribuida, difundida, y que no se añada ni se recorte nada, salvo que sea autorizado por mí, ¿ok? Por mi persona, ¿ok? Esos son los derechos que le asiste a todo autor de una creación, ¿ok? Entonces, como verán, los derechos morales son derechos que son eh, relativamente conocidos al día de hoy con toda la comunidad científica, saben
cuáles son sus derechos, no lo tienen tal vez aterrizado en estos conceptos que al día de hoy, pero sí tienen nociones de este tipo de derechos, ¿no? Entonces ya saben, estos derechos morales siempre van a ir con el autor, siempre van a estar presentes y no van a poder ser negociables ni tampoco ser transferidos. Cosa contraria a los derechos patrimoniales. Y aquí ya entramos un poco al tema de los derechos de autor que van a buscar un beneficio económico, ¿ok? Y recuerden que la normativa que asiste a estos derechos patrimoniales está contenida en un decreto legislativo que lo voy a desarrollar más adelante, pero también va a ir de la mano con otras normas, con el Código Civil, porque estamos hablando de derechos patrimoniales, ¿ok? Para hacer un poquito el detalle de qué es un derecho patrimonial, el derecho patrimonial es un derecho exclusivo de explotar la obra y obtener beneficios económicos, salvo que la ley le brinde alguna excepción a este ejercicio, ¿ok? ¿Dónde encontramos estos derechos patrimoniales? En la reproducción física o virtual de mi obra, ¿ok? La obra yo voy a decidir la reproducción si va a ser de manera física, si la voy a sacar en libros, lo voy a sacar mi creación va a ser plasmada en un papel impreso o si simplemente se va a quedar virtual. Esta decisión es propia del autor, pero que puede ser transferida a una editorial, que yo le puedo vender estos, puedo cederle, puedo licenciarle, puedo otorgarle ciertos derechos a un tercero. Y aquí entran las empresas, entran las personas jurídicas, entran lo que al día de hoy conocemos las organizaciones, ¿no? Entonces, aquí ya las editoriales, ¿no? Cuando yo hablo de persona jurídica, por favor, entiéndase que hablo de todas aquellas personas que no son una persona común como nosotros, ¿ok? La persona jurídica es aquella persona, es aquella institución conformada, ya sea de dominio público o de dominio privado, ¿ok? Las editoriales son de dominio privado, ¿no? Indecopy, por ejemplo, es una empresa de dominio público, y esto es a lo que hago mención cuando digo que sí puedo transferir a este tipo de personas jurídicas mis derechos patrimoniales, ¿ok? Puedo decirle cuándo va a reproducir, qué cantidad. Definitivamente muchos autores, a veces solamente en un contrato de cesión, trasladan todos estos derechos y son las editoriales quienes, independientemente de la cantidad que pueda realizar, cobran por eso, ¿ok? En el tema de contratos, no voy a ahondar mucho el día de hoy porque no quiero confundirles con con tantos términos que al día de hoy les he venido a compartir, pero sí es importante mencionarlos, ¿no? Los derechos patrimoniales van a ser transferidos a través ya sea de licencias o de unos contratos de cesión, ¿ok? Entonces, eh, el tema de la licencia que yo le voy a otorgar, ya me sé que la licencia puede ser algo muy similar al alquiler que yo le voy a dar a alguien para poder, no estoy renunciando a mi derecho patrimonial, simplemente le estoy cediendo, de alguna manera le estoy brindando autorizaciones para que pueda realizar. Entonces, en su mente podrían hacer un ejemplo con el tema del alquiler de una casa. Cuando yo otorgo una licencia, yo estoy otorgando como en alquiler mi bien, mi casa, lo estoy alquilando, no lo estoy vendiendo, ¿ok? La licencia simplemente te da una autorización para poder realizar ciertas actividades, ¿ok? En el caso de los contratos de cesión, que ya es algo, aquí es, sí, dispongo de mis derechos patrimoniales hacia un tercero y estos derechos van a ser propios, voy a ceder, voy a entregar, ¿ok? Ya yo no voy a ser el titular de mis derechos patrimoniales, ¿ok? Entonces, aquí es importante que al momento de que ustedes quieran saber qué me conviene más, licenciar o ceder, ver un tema, sí necesitan la asesoría de un abogado especialista en derecho de autor que les va a poder dar
y a conocer cuál es el mejor mecanismo para proteger y cómo de acá se puede ver en la base de la experiencia del abogado que va a poder asesorarlos qué es lo mejor para ustedes, ¿ok? Para aquella persona que va a crear la obra y que va a exigir más adelante sus derechos patrimoniales o que va a lucrar, si lo quieren llamar así, con estos derechos, ¿ok? Entonces, sí, la recomendación en este punto es que si vamos a hablar de contratos y ya de un tema meramente económico, sí necesiten una asesoría para poder saber qué es lo que les conviene a ustedes, ¿ok? Regresando un poco al punto de los derechos patrimoniales, habíamos dicho que era la reproducción física o virtual, la comunicación pública, la difusión, yo elijo dónde con qué editorial voy a ir, cómo lo voy a realizar, en qué página lo voy a publicar, ¿no? La transformación de la obra. También es un derecho que a uno le asiste al autor para poder aceptar o no que su obra sea modificada, porque en el caso de las traducciones de obras literarias, siempre al momento de traducir esta obra, siempre no va a permanecer tal cual lo hizo el autor, ¿no? Siempre van a tener ciertas modificaciones por el tema del idioma, ¿no? Y también tenemos los ejemplos claros de la transformación de la obra que sí yo puedo otorgar, es el tema de las adaptaciones de las obras. Un libro como los de Harry Potter, los libros y la película, ¿no? Entonces, a veces, cuando ustedes, aquellos que han podido leer estos libros de esta obra Harry Potter, ustedes, muchos dicen, oye, pero el libro no dice lo mismo que la película, ¿ok? Entonces, ahí el autor, que quien crea, fue quien accedió evidentemente bajo alguna contraprestación económica que se puede hacer ese tipo de cambios a su obra, ¿no? Entonces ahí es donde entramos y donde ustedes pueden generar algún beneficio económico en función a sus derechos patrimoniales. El tema de la distribución, ¿ok? Donde poner a disposición de un público los ejemplares de su obra. Sobre este punto es importante mencionarles que la distribución en el caso de obras literarias, en caso de tesis, hay trabajos de investigación que son muy buenos y que luego se convierten en libros, en obras, y que finalmente alcanzan una reproducción masiva, ¿no? Entonces, algunos autores reconocidos, ¿no? Que ya tienen una experiencia o ya tienen, pues, algún reconocimiento al día de hoy, pueden decidir, inclusive, en más de una editorial poder obtener esta distribución. Algunos es un tema de negociación ya con quien va a publicar tu obra, porque en algunos casos puede decir, no, yo necesito que tú me transfieras los derechos exclusivos, que solo mi editorial va a realizar la distribución de estas obras y tener un beneficio económico. Los términos legales de cuánto recibo, cuánto menos, eso ya es un tema de negociación. Pero como les digo, a veces las editoriales sí te pueden decir, no, en el tema de distribución necesito exclusividad. Pero hay algunos autores, como les decía, con renombre, que ya tienen en el mercado, de alguna manera tienen alguna facilidad de poder, inclusive en más de una editorial, y decir, no, no quiero, no te voy a ceder ese derecho de exclusividad porque yo tengo otros contratos con otras editoras, inclusive en otros países, ¿ok? Entonces sí es importante ver que estos derechos te generan obligaciones, te van a generar ciertos beneficios al autor para que ellos puedan ver recompensado su obra de una manera pecuniaria, que obtengan beneficios económicos, ¿ok? Entonces, espero haber podido darles una explicación acerca de los derechos morales y patrimoniales, porque esto es muy importante para el desarrollo de todo lo que viene en adelante. ¿Ok? Y en este caso, a ver, continuamos con una parte muy importante cuando realizo algunas explicaciones acerca de derecho de autor.
me preguntan el tema de la persona jurídica, ¿no? Tú has dicho hace un momento que no la persona natural, solamente el ser humano es titular, ¿no? Es el autor, ¿ok? Entonces, por eso he puesto estas 4 observaciones para que podamos un poquito desarrollarlas, ¿ok? Entonces, voy a hablarles acerca del autor versus el titular del derecho, ¿ok? Y aquí es donde desarrollo la incógnita que he venido arrastrando durante toda la exposición, ¿no? El autor y el titular de derechos puede ser la misma persona, ¿ok? Siempre que no sea derivado del derecho de otra persona natural o jurídica, ¿ok? El autor siempre va a ser la persona natural, pero el titular del derecho puede ser una persona jurídica, ¿ok? Entonces, aquí es donde entra la diferencia entre el autor y la persona jurídica, porque algunas empresas, algunas instituciones, casa de estudios, realizan investigaciones y la investigación sale a nombre de la casa de estudios, es el titular de los derechos. Sin embargo, como les mencioné, las obras no pueden alcanzar como autores a las personas jurídicas. Siempre van a ser personas naturales. Es por eso que inclusive la casa de estudios debe mencionar quiénes han sido los autores de esa obra, ¿ok? Sin perjuicio de que ellos tengan todos los derechos, todos los derechos patrimoniales, ¿ok? De esa obra, ¿ok? Entonces, aquí es donde se desarrolla esa incógnita y en algunas exposiciones también me mencionaban y decían, Rosana, pero ¿qué pasa si yo como docente realizo mi propia creación, hago un trabajo de investigación, alcanzo, pero, pero lo hice yo, no utilicé los mecanismos de la universidad, no hice, ahí eh, les diría que es un caso básicamente contractual laboral. Si yo como docente tengo un contrato de trabajo y he desarrollado eso a propósito de la actividad académica, la actividad de docencia que yo realizo, entonces mi contrato tiene, y al día de hoy aquellos que son docentes pueden el día de hoy revisar su contrato laboral y verificar qué habla, qué te ha dicho la casa de estudio sobre la propiedad intelectual, cuáles son, hasta dónde alcanzan tus derechos, cuáles son quién va a ser el titular de los derechos. Por lo general, esto es el día a día de todas las casas de estudios, editoriales, empresas, inclusive empresas no dedicadas a la actividad educativa, empresas dedicadas a la explotación de ciertas actividades. Al día de hoy, todos los contratos laborales tienen una cláusula de propiedad intelectual a través de la cual nosotros cedemos, porque estamos bajo sujeción de una relación con mi empleador, yo tengo ahí una obligación y todo aquel conocimiento que yo estoy elaborando a propósito del desempeño de la función, es el titular del derecho va a ser la empresa o la persona jurídica. Por eso es muy importante que ustedes revisen al momento de que realizan una contratación. Hay personas que pueden negociar y retirar esa cláusula, hay personas que no. Va a depender mucho de cada casuística, ¿ok? ¿Cuáles son otras formas de titularidad? ¿Ok? Existe también la coautoría, aquellas obras que, por ejemplo, lo más común al día de hoy son las tesis, ¿ok? Los trabajos de investigación al día de hoy, algunos alumnos, ya sea de pregrado o posgrado, realizan trabajos en conjunto, realizan con algún compañero que en el camino del estudio se conocieron, tienen intereses comunes y realizan una investigación. Y sobre esto, pues hablamos de coautorías, ¿no? Obras creadas en colaboración. Y también hay obras colectivas, pero ya no voy a desarrollar más. Me gusta mencionarlo para que ustedes lo sepan, porque se desarrolla mucho. Las obras colectivas tienen una rama, tienen un conocimiento, tiene varias aristas muy importantes, pero que para no explayarnos e irnos a otro campo, vamos a solo mencionarlas, ¿ok? Igual las obras anónimas o bajo seudónimos,
También las obras creadas por encargo o bajo una relación laboral, que era lo que les mencionaba en el punto anterior, ¿ok? ¿Cuáles son las regalías? ¿Qué son las regalías? Pues las regalías son los ingresos que reciben los creadores por la utilización de sus obras, ¿ok? Estas regalías, respondiendo y analizando lo que habíamos hablado acerca de los derechos patrimoniales, ¿ok? Tienen su fin a los 70 años después de la muerte del autor. Ahí termina el derecho patrimonial de regalías, ¿ok? La obtención de la protección. Es muy importante la protección a tu obra, ¿ok? Se tiene, eh, algunas personas me dicen, Rosana, yo todavía tengo que ir in the copy para poder alcanzar una protección. No, la protección se adquiere de manera automática con la creación y no requiere ninguna formalidad alguna. Mis amigos de Indecopy el día de hoy están diciendo, Rosana, pero especifica bien cuál es nuestra importancia. Por eso les voy a mencionar acerca del registro de obras de Indecopy y qué es y cuál es su función, básicamente, ¿no? Si tú me dices que yo lo genero de manera automática, entonces, ¿para qué está Indecopy? Indecopy, que es una autoridad en propiedad intelectual, que tiene 3 grandes grupos en propiedad intelectual, desde derechos de autor, derecho de marcas y de invenciones, ¿ok? Marcas e invenciones no es parte de esta exposición, pero sí es importante que ustedes sepan que son mundos, esferas, son 3 esferas totalmente distintas al derecho de autor, el derecho de invención y los derechos de marcas, ¿ok? Entonces, al día de hoy, si vengo explicándoles todo este conocimiento básico acerca del derecho de autor, no quiero que se confundan más adelante y hagan un símil con los otros derechos, ¿ok? Porque tienen un mundo totalmente distinto. Marcas y obras son totalmente distintas. Invención, por ahí, tienen algunas características similares. Pero bien, ok, hablando acerca de Indecopy. Indecopy, ¿cuál es el objetivo de Indecopy? Indecopy promueve una cultura de respeto hacia el derecho del autor. Te va a certificar la autoría y la existencia de tu creación, ¿ok? Por eso sí es importante. No es obligatorio, como lo pueden visualizar en esta diapositiva. No es obligatorio ir a Indecopy, pero sí recomendable, porque esta entidad te da a conocer a terceros quién es el autor de la obra, ¿ok? ¿Y qué va a realizar con esto? ¿Qué vas a darle fecha cierta? Y eso en derecho es muy importante. Cuando quieras reclamar, cuando tengas una contingencia legal, la fecha cierta que te da Indecopy, que te da algún mecanismo adicional que no sea Indecopy, te va a brindar a ti grandes ventajas al momento de una discusión legal, ¿ok? Por eso es recomendable, si no es obligatorio, es recomendable acudir a Indecopy para registrar nuestras obras, ¿ok? Y esto aplica a todas las industrias creativas, tanto literaria, artística o científica, ¿ok? Entonces, en estas industrias encontramos pues a los diseñadores, compositores, guionistas, arquitectos, médicos, ¿no? A propósito de la invitación de esta casa de estudios. El registro es súper sencillo, tienen una guía en la página web, hay videos, tutoriales de cómo registrar de manera virtual nuestro derecho. Entonces, solamente lo menciono, aquellos que estén interesados ya en el registro virtual, por favor, acudan a la página de Indecopy y van a encontrar un detalle bastante explicativo de cómo registrar su obra, ¿ok? Eso es la misión de Indecopy para nosotros cuando hablamos de derechos de autor y los registros de obras. Bueno, ya les he explicado bastante acerca de lo que enmarca el derecho de autor, ¿no? Y es importante para mí como abogada decirles cuál es el marco normativo vigente el día de hoy acerca de derechos de autor. Esto lo encontramos en la ley sobre el derecho de autor que está contenido en el decreto legislativo 822 y su reglamento. Todo lo expuesto antes
está en esta norma de manera pues ya detallada. Yo lo he traído de manera muy didáctica para poder dejar entender un poco acerca de qué es lo que esta norma nos brinda, ¿no? Eh, ¿Qué pasa en las situaciones en las que no hay contrato? Como yo les había mencionado, la norma es muy importante, te va a hablar acerca de casuísticas, pero no te va a poder ninguna norma de cualquier tipo que sea laboral, XXX normas, ¿ok? Nunca va a poder capturar todas las casuísticas que hay al día a día. Existe una infinidad de situaciones. Es por eso que en los vacíos legales es que la gente a veces encuentra la mejor forma de evadir la norma. Eso no debería ser, ¿ok? Pero, ¿qué pasa si cuando yo realicé mi obra, hice todas mis transacciones, le brindé derechos, firmé documentos, ¿no? Y nunca hubo un contrato? Es importante, señores, que el día de hoy ustedes entiendan que para derechos de autor es indispensable todos los documentos que se firmen, entre ellos el contrato. El contrato tiene que ser físico. El contrato virtual no existe para efectos de este campo, ¿ok? ¿Por qué? O sea, si bien es cierto ya, yo puedo alegar que tuve un contrato verbal, pero es muy difícil probarlo. Y para nosotros poder alcanzar todo lo que ya se ha explicado antes, necesitamos pruebas. Y esto de manera general para el derecho, para poder reclamar una situación o una facultad, es importante que ustedes tengan pruebas. Y las pruebas son importantes porque te van a dar verisimilitud de lo que tú estás diciendo, ¿ok? ¿Y qué pasa en las situaciones y en los escenarios en los que no hay contrato? Yo di simplemente porque estaba pues realizando una actividad y simplemente por desconocimiento realicé alguna actividad que me puso en una situación compleja. Para las situaciones donde no hay un contrato, el artículo 16 de esta norma nos habla y nos dice que se presume que los derechos patrimoniales, ojo, no derechos morales, los derechos patrimoniales sobre la obra han sido cedidos al patrono o comitente en forma no exclusiva y en la medida necesaria para sus actividades habituales en la época de la creación. Aquí es donde viene un poco el conflicto de qué pasa si yo estoy dentro de una casa de estudios y realizo actividades y pues eh, no tengo nada, no tengo ningún documento al día de hoy que yo haya suscrito y que le haya dado mis derechos. En la presunción siempre se va a ceder, no de manera exclusiva, pero se va a poder ceder los derechos patrimoniales. Por eso es importante que el mensaje que yo debo transmitir el día de hoy es que si ustedes tienen una obra, están creando alguna, alguna obra y desean una protección, porque ustedes saben que más adelante eso para ustedes les va a generar un beneficio económico, es importante que plasmen todas en contratos, ¿ok? Como les había mencionado ya durante esta exposición, hay excepciones. La norma te dice que si bien tú tienes un amplio derecho, tanto moral como patrimonial, también van a existir casuísticas especiales en las que estos derechos de autor no encuentran su acogida. Por ejemplo, ¿no? En estas tres situaciones. Ser una excepción expresamente en la norma, ¿ok? No afectar la normal explotación de la obra y tampoco se debe perjudicar los legítimos intereses del titular. Esto es lo que te dice la norma básicamente, y para no hacerlo muy técnico, me gustaría sí citar un poco acerca de cuáles son estas excepciones, ¿no? Una de las excepciones más importantes es el derecho a la cita, ¿ok? No necesitas pagar a un autor para poder tomar parte, un extracto de su obra y poder citarlo en tu trabajo de investigación, ¿ok? El derecho a la cita es una excepción que se encuentra establecido en la norma, que al autor de la obra, de donde ustedes están sacando pues esta cita, le va a permitir
no tener yo como estudiante o como creador, tener que pagar a esta persona para yo poder utilizar su obra. Pero si bien no alcanza los derechos patrimoniales, recuerden que los derechos morales siempre van a estar. Es por eso que hay una cita, debe existir una cita en tu trabajo, ¿ok? En tu trabajo de investigación. Tienes que darle ese reconocimiento. Recuerden que los derechos morales nunca se pierden. Los derechos morales siempre van a estar con el autor. Por tanto, si bien no puedo obtener un beneficio económico por esta cita que yo voy a realizar, entonces, al menos, mínimo, tengo que tener mi reconocimiento como autor. Y por eso se me tiene que citar. ¿Cómo cito? Bueno, eso ya es un área de mis queridos compañeros científicos en esa área, el área de bibliotecología, que son quienes ellos, los expertos en poder darles este conocimiento de cómo hacerlo, van a ser ellos, ¿ok? La comunicación pública es otra situación de excepción a la cual yo no necesito pagar un derecho patrimonial, ¿ok? ¿Y cuál es esto de la comunicación pública? Por ejemplo, el tema de los eventos. Hay un circo muy conocido, ya para ir finalizando, que ustedes pueden haber escuchado, que es la tarumba, ¿no? La tarumba, cuando uno va a este evento, eh, te dicen, no puedes filmar, no puedes hacer, porque son obras creativas, derechos exclusivos de la empresa que realice esta actividad creativa, artística, ¿no? Entonces, si yo como medio de comunicación quiero citar a la tarumba, lo voy a poder hacer, pero, Rosana, todas esas puertas abiertas, perdón, puertas cerradas. Entonces, ¿cómo obtengo yo el material? Claro, esta persona, esta titular de esta obra creativa, te tiene que brindar ciertos extractos, ¿ok? Para que tú puedas publicarlo y puedas difundirlo y puedas realizarlo, ¿ok? Por eso, una obra como tal, completa, al 100%, nunca va a encontrar una excepción en la norma, ¿ok? Siempre se van a poder solamente sacar extractos muy pequeños para poder divulgar, para poder informar, para hacer realizar inclusive notas periodísticas para poder, con fines de comunicación, ¿ok? ¿Y dónde encaja esto? Perfecto, porque tiene que tener una característica esencial, ¿ok? La característica esencial es que no tenga ningún fin lucrativo. Quiere decir, si yo voy a sacar para informar que la tarumba realiza ciertas actividades artísticas y que voy a citar por eso algunos extractos del video que me van a compartir, yo con esta nota periodística no debería pretender tener un reconocimiento económico, ¿ok? Entonces, y luego vaya al tema del tema de los extractos también, inclusive de las obras con fines educativos. Yo puedo, como docente, puedo utilizar ciertas obras para poder enseñar y transmitir el conocimiento, pero jamás voy a poder trasladar toda la obra. Por ejemplo, si yo quiero presentarles el día de hoy el derecho de autor, no voy a poder sacar una obra de algún jurista que ha elaborado y lo voy a plasmar completamente aquí, porque estaría infringiendo sus derechos de autor, si es que también inclusive no lo he citado, ¿ok? Entonces, para fines educativos se permite obtener extractos de estas obras. ¿Cuáles no son objetos de protección en el derecho de autor? Las ideas contenidas en las obras literarias o artísticas, los procedimientos, métodos, ese manual del procedimiento ya de un procedimiento específico, ¿no? De un tema científico, los manuales, para hacerlos muy sencillo, muy explicativo, es esos manuales, guías que pueden tener, esos no alcanzan el derecho de autor, ¿ok? Los textos oficiales de carácter legislativo, por ahí, las noticias del día no pueden ser derechos de autor, ¿ok? O simple hechos. Recuerden lo que mencionábamos al inicio de la exposición, decía, oye, los derechos tienen tres características esenciales. Si yo no tengo la originalidad, no tengo el intelecto, no voy a poder, y la personalidad del autor, no voy a poder yo decir que es una obra y que va a poder alcanzar este derecho de autor, ¿ok? ¿Cuáles son los aspectos importantes en las publicaciones en revistas científicas ya para ir terminando? Eh, Gracias a la Casa de Estudios que el día de hoy me ha invitado a poder transmitir este conocimiento, me es importante mencionarla y pues
decir que los artículos publicados de diversas revistas que tienen esta casa de estudios, que por ahí he estado viendo, son bastante interesantes. Estos están protegidos por una licencia de reconocimiento internacional, que aquí la he citado más abajo, que es la Creative Commons, ¿ok? No sé si lo he pronunciado bien, pero bueno, esta licencia que se le otorga a la universidad, el autor que realiza diversas investigaciones, le va a permitir a la universidad, a esta casa de estudios, poder publicar esta obra, ¿no? Esta investigación científica, ¿ok? Recuerden que los autores siempre van a conservar su derecho de autor, pero sí van a ceder el derecho a esta revista en especial de la primera publicación. El trabajo siempre va a estar registrado con esta licencia que le va a permitir a la casa de estudios utilizar lo publicado siempre que se mencione la autoría del trabajo y la primera publicación en esta revista. ¿Cuál es el objetivo? Básicamente, y aquí hacer una gran acotación importante, es que lo que al día de hoy voy a mencionar simplemente es algo, no es una posición de la casa de estudios, ¿ok? Simplemente es algo, es un análisis profesional de mi persona que ha revisando pues la página de esta casa de estudios, y como he podido observar y leer, lo que me dice la casa de estudios es que la finalidad que ellos tienen para las publicaciones de estas revistas científicas es que puedan tener un próspero conocimiento y una cultura compartida, ¿ok? Que haya un intercambio abierto de conocimientos y que la cultura se sirva al interés público. Esta es la finalidad de esta casa de estudios, y la licencia se otorga para estos fines, para yo poder transmitir el conocimiento. Entonces, aquí algo muy importante que en algunas exposiciones, cuando me han preguntado los alumnos, pero ¿qué pasa si yo no quiero otorgar esta licencia, ¿no? Entonces, es importante que todo estudiante, que toda persona que realice la actividad científica, la investigación, sepa que tanto organismos públicos, llámese SUNEDU, como Indecopi, son organismos que te van a orientar a poder saber si hay alguna casa de estudios que esté infringiendo alguna norma, ¿ok? Para efectos de esta exposición, decirles que si bien las personas no se encuentran obligadas a firmar documentos, por así decirlo, de manera, pues, involuntaria, no me voy a obligar yo, no, si no es mi voluntad, no. O sea, no te pueden coaccionar a poder firmar un documento, pero sí es importante saber que cada casa de estudios tiene su reglamento de propiedad intelectual, y como estudiante uno se somete a ese reglamento. Por tanto, si luego más adelante yo quiero una discusión, quiero tener una discusión, le va a primar mucho cuáles son las normas internas de la casa de estudios. Entonces, si ustedes cuando ya están finalizando el trabajo de investigación, deciden, no, yo no quiero darle ningún derecho a mi casa de estudios, pues ya van un poco tarde, ¿ok? Porque al final ustedes no pueden quitar derechos que ya han sido asumidos al momento que yo me inscribí, al momento que solicité el apoyo, porque esto generalmente se ve en situaciones y en casos fuera, es que los alumnos al final no solo quieren un reconocimiento, o que el derecho patrimonial que ya les había mencionado, por los cuales obtienen beneficios económicos, sean exclusivos de esta persona, ¿ok? No, recuerden que inclusive las casas de estudios les brindan a ustedes un estatus como profesional. Siempre hay una contraprestación, como le decía en algún momento algún alumno, la casa de estudios te va a dar las reglas del juego desde el día 1, desde el día que tú decides ingresar a esta casa. Por eso es importante que investiguen, que conozcan bien qué es lo que están realizando.
Pueden existir normas, no digo que sea en esta casa ni en ninguna casa especial de estudios, pero pueden haber situaciones en las que sí se esté infringiendo algunas situaciones, algunos derechos, pero eso ustedes lo van a tener que analizar de manera aislada, con casos especiales, tanto ya sea ante la SUNEDU, de acuerdo a sus facultades, o también en Indecopi, para poder ver situaciones muy especiales. Lo que sí es importante, y aquí voy cerrando ya la presentación, es decirles que al momento de que nosotros como profesionales decidimos acudir a una casa de estudios, tenemos que darnos cuenta de que estas casas de estudios tienen años, tienen prestigio y que finalmente tienen filtros especiales para poder determinar que las obras que se van a publicar con derechos, inclusive reconociendo los derechos de autor, son casas que han venido en el tiempo generando un derecho que no es materia ahora mismo de esta exposición, pero que es un derecho que les asiste a ellos, ¿ok? Por eso no podría más adelante una persona reclamar y decir, al finalizar una obra o una investigación, decir que no quiere o quiere desvincularse de su casa de estudios, ¿ok? Sí es importante esta mención, decirles que las casas de estudio finalmente ofrecen a los estudiantes un estatus profesional distinto al profesional en el mercado y que nosotros como investigadores, como creadores de conocimiento, nos es importante saber cómo estamos respaldados, ¿ok? Entonces, la casa de estudios es muy importante para estos efectos. Espero haber alcanzado brindarle los conocimientos básicos acerca de qué es un derecho de autor y nada, cierro esta presentación y agradezco las preguntas que puedan formularme en adelante. Muchas gracias, Rosana, por tu explicación. De verdad ha sido bastante sintética, ya que como sabemos, pues el derecho abarca muchísimos campos y el derecho de autor también, ¿no? Y lo vemos a diario en casos específicos que de pronto pues no entran o no han entrado en tu exposición porque esos, como en algún momento mencionaste, pues tienen que ser analizados de manera particular también, ¿no? Bien, entonces para este segundo bloque del conversatorio, precisamente tenemos al doctor Hugo Ronquillo, quien no sé si es que el doctor tiene algunas preguntas. Bueno, este bloque está hecho para dialogar un poco acerca de nuestras experiencias como editores y aprovechando también que Rosana, la abogada especialista en derecho de autor, está acá, para poder formularles las preguntas, todas estas dudas que nos generan tanto como editores como investigadores y autores, ¿no? Entonces, dejo la palabra al doctor Hugo Ronquillo y en adelante también voy a ir mencionando algunas de las preguntas que hemos recibido por el chat. Sí, buenas tardes con todos. Quisiera agradecer primero a los organizadores de este conversatorio y felicitar a la doctora Ártica por la presentación bastante clara, que a pesar de todo existen situaciones que uno de repente no puede enmarcarlas dentro de lo que es la legislación. Ah, a través del trabajo que estamos haciendo en la revista estomatológica herediana, hemos encontrado en Internet avisos, y esta es una consulta que quiero hacerle a la doctora Ártica, avisos sobre investigadores que quieren publicar, tienen un trabajo de investigación que han hecho, y antes de publicarlo, venden la posibilidad a otra persona para que a través de un pago sea incluida esa persona X dentro de los autores. O sea, el derecho, como explicó la doctora Arte, el derecho patrimonial que tiene el investigador que ha hecho esa investigación, podría colindar con la ética, yo diría, porque, o sea, se está comercializando la investigación para ser publicada con la posibilidad de que una persona X que no ha intervenido en la investigación pueda aparecer su nombre. Evidentemente que esto lo hacen con fines económicos,
pero en mi opinión colinda con la ética que debe tener todo proceso. Esa es la pregunta que quisiera hacerle a la doctora Arti. Estimado Hugo, en estos casos, como la obra finalmente es propia del autor y al momento de yo poder decir o declarar que la obra fue elaborada únicamente por mi persona o en coautoría, la norma no te va a limitar a poder realizar esa acción. Sin embargo, si bien la norma no hay una prohibición expresa en la norma, sí, vamos un poco al tema que usted mencionaba, que era el tema de la ética, el tema de los valores, el tema de la investigación, ¿no? Para efectos ya prácticos, al día a día, lo que pasa es que sí, las personas realizan trabajos de investigación y generan un lucro, ceden sus derechos y la persona que no ha investigado esto se ve muy común en el tema de la sustentación de los trabajos de investigación en las tesis, ¿no? Que realiza un tercero y que finalmente te vende o te da su obra, ¿no? Te da y uno lo registra y lo expone, lo estudia bien bonito, sustenta, le dan su título como su título profesional y ya está. ¿Cómo yo en ese tracto puedo, como legislador, como persona, como abogado, puedo yo ofrecer, qué medios probatorios puedo ofrecer yo para decir que esa obra no fue elaborada por esa persona? Ahí es donde entra la dificultad. Porque si yo quiero cuestionar por un tema solo ético, de decir, no, yo no vi, yo lo vi sentado todos los días en la computadora, en la biblioteca, estudiando, investigando a persona A, pero persona B fue quien realizó la inscripción, es bien difícil que uno pueda cuestionar eso y que un legislador y que pueda tener eco en alguna institución, ¿ok? Entonces, lamentablemente sucede, sí, hay casos en los que las personas simplemente realizan investigaciones para poder lucrar con ellos y claro, básicamente es una decisión personal ceder su trabajo de investigación en favor a una contraprestación, pero aquí ya no entra el derecho de autor, porque el derecho de autor entra cuando yo ya hice mi parte creativa, ¿no? Y ahí pues son situaciones distintas y es lo que les mencionaba en la exposición. Es importante en el derecho al menos para yo poder reclamar o decir algo, tener medios probatorios, ¿no? Por ejemplo, uno de los medios probatorios que podemos encontrar aquí es el asesor de la investigación. El asesor es quien acompaña todo el momento al investigador a poder realizar las actividades. Entonces, si yo como asesor me he reunido 10 veces con persona A, pero al final veo que estoy sustentando, que está sustentando una persona distinta, podría tener eco en decir que este trabajo no fue elaborado por esa persona y ahí podríamos por ahí encontrar algún medio probatorio para decir que esa obra o ese trabajo no ha sido elaborado por tal persona, ¿no? Pero son casuísticas muy especiales, en la norma no hay algo, no he visto casos que hayan sido cuestionados, he visto de personas que se han cedido sus derechos, sí, cuando han estado trabajando dentro de una investigación y que finalmente al momento de realizar la investigación, los alumnos firman un documento de si no llego a terminar mi trabajo de investigación, cedo mis derechos para que la persona que se queda continúe con el trabajo de investigación. Esos casos sí he visto, pero algo muy particular como lo que menciona no lo he visto al día de hoy. No sé si pude responder un poco tu pregunta. Sí, sí, ¿Sí? está ¿Todo claro. bien? Sí, está Ok, claro. perfecto. Bueno, entonces yo también te paso, Rosana, un par de preguntas que han llegado por el chat, que creo que van dirigidas hacia ti. La primera es de Nur Chávez. Ella nos dice, bueno, si es que se podría dar algunos ejemplos sobre derechos morales y derechos patrimoniales, un poco de pronto como para ver esta diferencia, porque lo has venido desarrollando, ¿no? De repente algo más puntual. Y la siguiente pregunta de Willy Bustillos es, ¿hasta dónde llega o es legal a nivel internacional la propiedad intelectual de lo publicado en las revistas? Imágenes y otros, bueno, en este otro podemos incluir las tablas, por ejemplo, ¿no? Ya que es muy variable.
Ok, perfecto. A ver, vamos a dar unos ejemplos de derechos morales, unos ejemplos prácticos, ¿no? Los derechos morales, como lo había explicado, es algo que va siempre a acompañar al autor y básicamente encuentran su manera más práctica en la realidad es el tema del reconocimiento. Un derecho moral es el reconocimiento del autor. En estas citas que uno realiza en el trabajo de investigación, va a poder tener la obligación de al momento de utilizar la obra de una persona, darle el reconocimiento. ¿Y cómo se le da? Se le pone la foto de la pasta del libro donde la encontré, del trabajo de investigación. No, el reconocimiento se hace a través de las citas en el trabajo de investigación. ¿Ok? Lo mencioné también que los derechos morales, por ejemplo, son aquellos que el derecho a yo como autor a decidir que mi obra no sea alterada, ¿no? Que no sea modificada de manera que esto pueda generarle, ya sea porque a mí no me gusta, finalmente si yo soy el autor de una obra, aunque a otras personas les parezca que le da una mejor vida por así decirlo, le da una mejor apreciación, un mejor efecto, yo como autor tengo el derecho a negarme a que mi obra sea mutilada, modificada por los diferentes motivos que se puedan decir, ¿ok? Esos son los derechos morales, ¿no? Los derechos patrimoniales, aquí es importante que en temas prácticos ya muy sencillos, es lo que tú puedes obtener en base a la autoría de una obra, ¿no? Que el beneficio económico. Si bien los derechos morales no te generan beneficios económicos, los derechos patrimoniales sí. Ahí es donde se alcanza, el autor alcanza una protección o poder realizar ciertas transacciones para poder obtener un beneficio económico. Lo que les decía acerca de la reproducción masiva, yo decido en qué editoriales, en qué revistas, en qué medios digitales, en qué publicaciones, en qué casa de estudios yo voy a realizar. Entonces, aquí, siempre que yo no tenga ya nada preacordado o no tenga las normas propias de la institución, no me obliguen a mí a yo poder cederles de manera automática mis derechos patrimoniales, yo voy a poder decidir a quién y de dónde y cómo. Y aquí en este punto voy a responder la otra pregunta que realizaban acerca de la protección, si es a nivel nacional o internacional. Entonces, aquí decirles que, tal cual lo mencioné en alguno de los conceptos desarrollados, es la protección se alcanza una vez realizada la creación, ¿ok? Si mi creación lo hice aquí como estudiante peruano de la universidad o lo hice en un territorio, ya sea en Europa, ya sea en África, en cualquier situación, en cualquier estado, la creación es creación, ¿no? Estos derechos de los que mencioné el día de hoy son internacionales, son los aspectos importantes de la propiedad intelectual, y la propiedad intelectual es solo una, ¿ok? Cosa distinta es los requisitos técnicos de cada casa de estudios. Los requisitos técnicos me pueden a mí, como estudiante peruano, pedir que yo inscriba alguna certificación que yo tenga de un país extranjero. Ejemplo, si yo realizo un posgrado en la universidad, se me ocurre la Universidad de Navarra de España, ¿no? Si yo hice dentro de ese periodo académico, yo realicé un trabajo de investigación, no quiere decir que yo solamente mi trabajo de investigación lo voy a poder ejercer y mis derechos solamente en España. No, también lo puedo traer al Perú y realizar mi registro ante Indecopi siempre que cumpla los requisitos que me pide la norma, me pide la propia institución. Pero como le digo, Indecopi no te da derechos, simplemente te va a dar un reconocimiento de tu obra. Es decir, en palabras muy sencillas, el reconocimiento es internacional. El derecho de autor es un derecho internacional que le asiste a la obra en específica, indistintamente del lugar en donde se creó o donde se realizó. ¿Ok? No sé si hay otras preguntas más, porque por ahí yo tengo un ejemplo que quisiera compartirles.
Sí, Rosana, tengo un par de preguntas más, te las menciono, bueno, también van dirigidas hacia el doctor Ronquillo, y bueno, ya después te doy este pase para que puedas dar tu ejemplo como mencionas. Hay una pregunta, en algún momento tú mencionaste esto de que en el derecho de divulgación de la obra, esta no se retrotrae, ¿verdad? Sin embargo, también justo con esto que mencionaba el doctor Ronquillo, ¿no? Por temas de ética, sí pasa que las revistas de investigación retractan los artículos y se estipula eso, ¿no? Porque se ha visto que el autor o los autores han infringido la integridad científica, han incurrido en malas prácticas de la ética de investigación, ¿no? En fin, digamos que se ha descubierto que el artículo no merece estar publicado, o bueno, digamos que sí queda publicado, pero se le pone este rótulo de retractado, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo juegan esto de los derechos de autor, los derechos de divulgación, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo quedaría ahí? A mí me genera un poco de dudas eso, no sé si el doctor Ronquillo también ha visto dentro de su experiencia como editor de la revista estomatológica, un caso similar, ¿no? Y cómo ha procedido, ¿no? Por eso era importante esa pregunta para que se responda desde los dos ámbitos, ¿no? Tanto desde el derecho con Rosana y tanto desde la experiencia editorial con el doctor Ronquillo. Y otra pregunta más, ya para darles el pase, ¿qué pasa si es que yo publico mi artículo en una revista de investigación, pero no he firmado ningún contrato? Es decir, los editores nunca me pasaron nada para firmar, si es que mi artículo va a estar publicado de una u otra manera, o sea, no hay nada, ¿no? Digamos que sí existe información en la página web, ¿no? Pero bueno, yo no lo he leído, pero, o en todo caso yo no he firmado nada, ¿no? Eh, yo puedo revertir esta situación solicitando que se cambien, que haya un cierto, no sé, ajuste en los derechos patrimoniales. ¿Se puede hacer eso ya después de publicada la obra o es que eso tiene que ser antes? ¿No? Por ahí va un poco la duda. Eh, Estimado Hugo, ¿deseas iniciar con la respuesta? Bueno, quisiera aportar solamente a la primera pregunta, ya que la segunda creo que tiene más ámbitos legales. En la primera, en nuestra revista Estomatología no hemos tenido ningún caso de retracción, a lo más algunas fe de ratas, que digamos, correcciones que se hacen después de haberse publicado en la página web. Pero existe un caso muy famoso en estomatología, en este momento no recuerdo el autor, que publicó trabajos de investigación y que fueron trascendentes en vamos a decir, en el avance de la ciencia, en el área de odontopediatría, pero que pasados los años se descubrió que todos los datos que publicó eran ficticios. O sea, en pocas palabras, este autor tuvo una degradación moral en su carrera. En la Universidad de Estados Unidos donde enseñaba, lo separaron de la cátedra porque era algo antiético. Por eso es que mencionaba mucho la ética, que se colindaba con procedimientos de derechos de autor. Bueno, ese es el aporte que podría hacer a la primera pregunta. De acuerdo. Bueno, entonces complementando en la experiencia, eh, te comento que sobre la primera pregunta es básicamente sí. El derecho de moral de divulgación es el derecho de yo poder decidir dónde, cómo se puede realizar la publicación, ¿ok? Eso es básicamente en términos muy, muy sencillos el derecho de divulgación. Y que una vez, en términos coloquiales, tal vez sí se puede entender, una vez abierto el escándalo ya no se puede regresar hacia o cubrirlo, ¿no? En el caso de estos derechos, una vez yo publicada una obra, no podría evitar
que la obra se siga siendo publicada, distribuida, no podría que se desconozca en absoluto, se oculte toda esa información, porque ya ha sido publicada. Por eso a eso me refería cuando decía que es de un solo acto, ¿ok? Cosa distinta va aquellos derechos de autor, entre paréntesis, que se adquieren, que en realidad, como les mencioné, yo cuando creo una obra ya de manera, con la creación, he obtenido mis derechos de autor. Sin embargo, si dentro del análisis, si bien yo puedo lucrar, puedo obtener explotar mis derechos patrimoniales de esta obra, pero si en el camino se evidencia que esto ha sido, pues, como decía el doctor, datos falsos, ficticios, la información no fue la correcta, eh, ahí va a un tema ya netamente de discusión de si finalmente entonces no es una obra, porque la obra necesita originalidad. Si ya no hay obra, si yo pierdo la esencia, pierdo el objeto que era quien me daba derechos, por tanto, no existen derechos de autor, se eliminan los derechos. Nadie podría alegar que es derecho de autor de algo que ha sido ya cuestionado e inclusive ha sido rebatido. Entonces, sí es importante en el tipo de esto, de las revistas que ustedes realizan, es yo hago las publicaciones, pero si finalmente luego se encuentra o se da a conocer un hecho que en el momento en que se realizó la publicación no se conocía y por tanto se publicó simplemente porque inclusive el autor afirma firma documentos señalando de que la información es verídica, que la información eh, eh, que se está pues compartiendo es fuente de su creación y que no está siendo copiada. Entonces, estas obligaciones que el autor recibe y que a la vez se va a comprometer y que va a creer la casa de estudios que es fielmente así, lo va a mantener y lo va a respaldar. Si hay una situación que se puede advertir que esta situación no fue así, finalmente fue el copy-pega de algo o que los datos eran falsos, como lo dijo el autor, la casa de estudios está en la obligación de poder hacer la publicación y de señalar que esa obra tuvo tales incidentes, dar a conocer a la comunidad científica de que finalmente esa obra, que ya deja de ser obra, porque ya no tiene la originalidad, ya no es parte, ya no alcanza los derechos de autor. Si alguien quisiera yo citar en un trabajo de investigación una publicación en una revista científica, pero finalmente esta publicación ha sido de baja, ha sido anulada o retrotraída, como ustedes lo mencionan en sus términos. Permítanme que en mis términos yo le digo, no, se ha dado de baja por un tema técnico, pero si esa publicación ya no tiene una razón de ser, en mi trabajo de investigación también voy a traer lo que al día de hoy tenga la publicación, si sea verídica, si ha sido respaldada o si también se ha sido anulada, ¿ok? Entonces, respondiendo a tu pregunta, si se puede hacer retrotraer información o evidenciar que la publicación, pero no es que la revista la elimine, como bien lo menciona, se le pone una etiqueta, no es que lo elimino y ya no pasó nada, ¿no? Nadie lo supo, no. Eso no sucede así. Si es que alguna casa de estudios le estaría haciendo, ojo con ello, porque eso no se puede hacer. Simplemente se le pone una etiqueta de que hay una situación especial en esa publicación y se deja ahí, y ya está. Porque generalmente ahí va a entrar un poco de discusión de finalmente o no acerca de si corresponde o no anular una publicación, si fue o no los datos científicos. Es un análisis que ya escapa de ustedes como revista. Ustedes como revista cumplen con los requisitos mínimos que te pide la ley y también con aquella declaración y documentos. Y es a esta parte voy en la que voy a responder tu segunda pregunta sobre los documentos que yo firmo. A ver, el desconocimiento, el error, para efectos de nosotros los abogados, decimos, el error no genera derecho, el desconocimiento no genera derechos. Entonces, si yo, a pesar de que yo veo que en la casa de estudios, pues,
tiene una página, pero nunca, nunca tuve el interés de entrar, investigar, de saber. Es más, cuando uno se inscribe en una curso, en una situación, ya sea pues académica, uno no va a entrar siempre a revisar porque no sabe que en el camino, uy, me gustó y a propósito de una investigación saqué mi obra, ¿no? Eso sí es muy difícil poder señalar en qué momento es oportuno o no tener la decisión de saber si yo puedo o no desconocer alguna normativa interna de la casa. En mi experiencia he visto situaciones en las que los estudiantes, como lo mencioné en la exposición, al final, cuando ya está el trabajo y ven que por ahí hay algún tema económico porque han obtenido una investigación reconocible, hacen ese tema de la cuestión de poder debatir, decir que ellos no sabían al momento de inscribirse. Es por eso que los medios probatorios surten acá y nace su función, su vital importancia, ¿no? ¿Cómo yo como casa de estudios puedo probar que sí le informé al estudiante que él tenía ciertas obligaciones? Le compartí un manual, el manual del estudiante. En el manual del estudiante he citado las normas. Si el estudiante lo revisó o no, como casa de estudios no es mi obligación. Yo lo único que tengo que tener es una constancia de que yo compartí con el alumno su código, ¿ok? Entonces, la documentación que pueda presentar la casa de estudios para decir que sí te informó es importante al momento de debatir estas situaciones, ¿ok? Si yo como casa de estudios no compartí con el no tengo ningún medio probatorio y solo tengo la publicación de que está en mi página web y que tú tenías el derecho, tú pudiste haberlo o no leído, por ahí podría alcanzar alguna ventaja para a ti como autora de alguna obra. No, cada casuística es distinta. Me gustaría darte una respuesta única, pero no. No hay una respuesta única, siempre va a depender de los medios probatorios en este tipo de situaciones de dificultad. ¿Ok? Listo, Rosana, muchas gracias por tus respuestas, también las del doctor Ronquillo. Una última ya para cerrar y bueno, también para pasarle el audio al doctor Ramírez, que él quería hacer una pregunta de manera con el micrófono abierto. Primero te lanzo esta última pregunta y luego le damos el pase al doctor Ramírez. Esto es más que nada un caso. Mira, ¿qué pasa cuando uno publica como investigador su artículo en una de estas revistas que están protegidas o alineadas al Creative Commons, ¿no? Que fue lo que señalaste al final de tu presentación? Y es decir, que no existe por parte de la entidad editora la intención de lucrar con esta investigación, con la publicación de este artículo, ¿no? Pero ha pasado, yo lo he visto ya en varias oportunidades, de que de pronto el autor recibe un correo invitándolo a republicar en la misma investigación, no piden que se haga ningún cambio, ninguna coma, ningún punto, ¿no? Igualita, así como se publicó en la revista, que se vuelva a publicar en otra editorial. Yo he visto que ha pasado mucho con editoriales españolas, o por lo menos ellos te presentan como editores de España, y te menciona que esta obra va a ser difundida a través de un libro impreso, y, y te lo ofrecen o te lo venden como una gran oportunidad para que tu obra pues, sea divulgada de manera pues, internacional, ¿no? ¿Qué pasa ahí con la primera editorial, es decir, con la revista que publicó esta obra de carácter inédito? ¿Cómo se mantienen estos derechos de la editorial, de la revista? ¿Y qué pasa con este lucro que al final sí se está dando por parte de la otra editorial, ¿no? Eh, También lo planteo para el doctor Ronquillo, de pronto también es que ha tenido algún caso similar a este, ¿no? Y cómo es que se ha manejado. Bueno, nosotros hemos tenido, no muchos casos, pero sí que los autores, después que ha sido
subido a la página web el artículo publicado, los autores solicitan la posibilidad de que se publique en otra revista. La única salvedad que nosotros les hacemos es que lo pueden publicar en otra revista, pero que especifiquen en esa publicación que ha sido publicado en nuestra revista, primero. Es la única salvedad que les solicitamos para que puedan publicarlo en otra revista posteriormente. Es así, estimada Roxana. Cuando uno quiere volver a publicar en otras revistas, de la revisión que he hecho de la página de ustedes, de tu casa de estudios, verifico que sí, en efecto, hay una licencia que el autor le otorga para poder hacer la primera publicación. Por eso saqué ese extracto y lo puse en la diapositiva, es porque sí, es posible. Ya les digo y les mencionaba, los derechos patrimoniales simplemente van a poder encontrar su forma en la realidad a través de los pactos que se realizan, ya sea a través de licencias o de contratos. Para este caso en especial, hablamos de una licencia, ¿no? Esta licencia, ¿qué te dice? Te dice, sí te es permitido de que tú nos des los derechos para poder hacer la publicación, pero si tú lo quieres replicar, vas a tener que citarme como primera publicación a mi casa de estudios. Entonces, respondiendo, básicamente lo que decía ya el señor Hugo era, ¿no? Básicamente, si yo hago mención, estoy cumpliendo con la formalidad que me exige esta licencia. Listo, muchas gracias a los dos. También Roberto Bueno iba mencionando esto también que lo han venido compartiendo ustedes dos por el chat. Muchas gracias. El doctor Ramírez, yo no sé si todavía sigue acá en la reunión. En todo caso, bueno, tiene libre, doctor, para que pueda mencionarnos cuál es su pregunta. Y si no, también ya, Roxana, creo que tú querías dar algún ejemplo ya para cerrar este evento. Sí, básicamente, agradecidas por las preguntas, ahí es donde me doy cuenta si se entendió o no lo que he podido explicar. Creo que sí, he logrado el éxito de poder plasmar un poco los aspectos básicos acerca del derecho de autor. Y un ejemplo que me gusta siempre compartirlo y que espero hacia el final es porque quiero un poco de que ustedes puedan también utilizar una razonabilidad. ¿Qué pasa al día de hoy con la inteligencia artificial? Si yo he dicho que los derechos de autor son de los seres humanos, de las personas naturales, aquellas obras emitidas por la inteligencia artificial podrán ser susceptibles de derechos de autor. Esa es una gran pregunta que el día de hoy, como va generando nuestro contexto tecnológico, se surge básicamente es lo que estamos viviendo al día a día con todo este avance tecnológico, ¿no? Entonces, para responder a esa pregunta, es importante que ustedes al momento de haber captado las características esenciales, hagan este análisis. Entonces, si yo he dicho que el derecho de autor solamente es aplicable a los seres humanos, la primera respuesta debe ser no. Las obras que son emitidas por la inteligencia artificial no alcanzan el derecho de autor porque necesariamente necesitamos a una persona porque nace del intelecto, es intelectual, es el intelecto. Entonces, ya en otros países ha habido el cuestionamiento acerca de que si yo como empresa he generado un software que me ha permitido como inteligencia artificial hacer resúmenes o hacer una investigación, hacer X situaciones y que yo quiero generar un beneficio económico, un derecho patrimonial a estas obras, la respuesta, al menos al día de hoy, es que la inteligencia artificial son herramientas, pero no son situaciones en las que te permitan a ti como empresa jurídica, persona jurídica, obtener un beneficio respecto a una obra,
¿ok? Entonces, la inteligencia artificial, señores, es una herramienta que nos sirve, porque esa inteligencia artificial que ha elaborado cierta actividad ha sido en mandato a un requerimiento de una persona, ¿ok? Entonces, no, por más de que la tecnología esté tan avanzada y que queramos que esté presente en todas las actividades, al menos al día de hoy los derechos de autor solamente son hacia las personas. Yo no sé mañana, pero al menos al día de hoy se considera que la inteligencia artificial son herramientas que le van a permitir a un investigador realizar sus obras, y si aquellas obras que se realizan a propósito de esta herramienta tienen la característica de original, entonces sí puede alcanzar el derecho de autor la persona, no la herramienta. ¿Ok? Con eso finalizo mi exposición. Les agradezco por la invitación. Ha sido muy, muy provechoso conversar el día de hoy. Ahí veo una mano levantadita de Margarita. Sí, por favor, buenas tardes. No sé si podría hacer una pregunta. Creo que sí, todavía nos alcanza un poco de tiempo más. Por favor, gracias. Mire, nosotros en estomatología somos una clínica dental docente. Nosotros como docentes asignamos a nuestros residentes casos de pacientes, obviamente. Entonces, supongamos que un residente, que mayormente son 2 años su residentado, le asignamos un caso. El residente termina de realizar o atender al paciente, culmina el caso, pero ese caso para nosotros como docentes es un caso especial, se puede decir como para publicar. Pero el alumno termina su residentado de 2 años y nosotros queremos controlar esos casos, lo cual lo hacemos y asignamos ese caso como control ya en sí a otro residente, a un residente nuevo que ha ingresado. Entonces, si yo quisiera publicar un caso X en esa situación, ¿tendría que yo pedir permiso al residente que atendió el caso en sí? ¿Él iría como autor principal en una publicación o sería el residente nuevo que solamente está controlando el caso? Esa es mi pregunta. Quisiera saber el actuar ante esos casos. Gracias. Gracias, Margarita. Buena pregunta. Básicamente, y esto se da al día de hoy en aquellos asesores de tesis, que está muy parecido al ejemplo que me pone Margarita sobre esta situación, ¿no? Para aquellas personas que han estado involucradas en el proceso creativo, ¿ok? De la investigación, es importante ir hacia las normas técnicas e internas de cada casa de estudios, de cada situación, de cada organización, ¿ok? En el ejemplo de los asesores de tesis, básicamente lo digo porque me sé más o menos de qué va y cuántas situaciones y cuántas sesiones tienen, ¿ok? El asesor no es que te va a hacer el trabajo, el asesor simplemente te va a dar las directrices para que tú investigues. Por tanto, si un asesor quisiera reclamar derechos de autor, no podría hacerlo porque finalmente la investigación es de la persona que hizo la investigación. Yendo ya al ejemplo concreto de Margarita, decía, oye, ¿el estudiante puede o no reclamar? Ahí yo voy a detallar el procedimiento que ustedes tengan dentro de su organización, es el que va a primar. Si dentro de tu procedimiento, dentro de tu reglamento de propiedad intelectual que debe tener tu casa de estudios, y si no la tiene, como les dije, la norma hace mención en el artículo 16, es de cuando no hay un reconocimiento, se va a creer que esto le pertenece a la persona, al empleador o a la persona que ha estado a cargo, ¿no? Ahora, no con esto no digo que el médico que estuvo a cargo del residente tenga los derechos de autor. No, que no se confunda, por favor, ese aspecto. Básicamente, para poder responder correctamente esta pregunta, yo tendría que revisar qué dice mi reglamento de propiedad intelectual de mi casa de estudios. ¿Qué documentos le estoy haciendo firmar al día de hoy? Si no hay ningún documento, se deja sí
abierto el cajón para que el estudiante que realizó la investigación días atrás o semestres atrás, años atrás, pueda reclamar la coautoría de esa investigación. Pero si yo, como casa de estudios, dentro de mi reglamento, establezco que la investigación será entregada hasta donde haya culminado durante el periodo que realizó el residentado, y no se reclamarán derechos de autor si se menciona tal cual, porque han utilizado mecanismos legales para esto, entonces podría decirse de que esta persona, este alumno, no tendría ningún derecho de autor. Entonces sí es importante, como lo mencioné, los derechos morales, que son los derechos que le existe a todo autor de una investigación, que nunca van a ser irrenunciables y que no puede, por más que exista un documento interno de la universidad, negarse el derecho a este estudiante de yo poder decir que mi investigación es solamente mía o necesito un reconocimiento. Ahí hay muchos medios probatorios que actuar y lo que les menciono, el derecho irrenunciable. Si al alumno yo le estoy obligando a renunciar a sus derechos, entra una casuística muy compleja que no voy a detallar ahora mismo porque entraríamos en un debate intenso, pero sí les diría que para poder responder adecuadamente esta situación, vayamos a revisar qué dice mi reglamento de propiedad intelectual para yo poder recién ahí encontrar un eco a esta pregunta. ¿Ok? Espero que se haya podido entender. Por ahí veo otra manita levantada. Y Rosana, ya con esta última pregunta terminamos. No te Esta preocupes, sí es que la tengo última, ejemplos. te Es prometo que es bonito, la última. es bonito escucharlos porque yo de cada exposición me llevo ejemplos para mis siguientes exposiciones, así que nada, Elizabeth, Sí, muchísimas gracias. Bien, yo estaba un poco inquieta en relación a lo siguiente. En muchas investigaciones se utilizan test psicológicos, especialmente en esta carrera, ¿no? Los test psicológicos para ser usados generalmente se compran para con esta posibilidad, ¿no? Del uso, ¿no? Y hay instituciones que los venden para el uso de investigación. Pero hay casos en donde los autores de las pruebas publican, ¿no? Su investigación y tienen publicado la prueba psicológica. La pregunta es, esto, considerando que está publicado en una revista de acceso libre, ¿no? Eh, ¿Esto significaría que podríamos utilizar la prueba o habría algún impedimento legal? ¿Cuál sería la situación real, no? Porque generalmente cuando se quiere hacer una investigación, sobre todo en el área de psicología, buscamos las pruebas, ¿no? Entonces tenemos ahí como un vacío de conocimientos, ¿no? claro, ahí preguntaría que la exigencia para poder hacer esta investigación, si a ti como psicóloga te prohíbe tener aportes de terceros. Creería que no, creería que si tú como psicóloga quieres ejercer una investigación de un test y que entiendo ustedes realizan como unos 200 tests a diferentes personas para poder tener un promedio, hacer sus indicadores, para poder realizar, tener pues el conocimiento de la prueba, ¿no? Básicamente ahí te diría que si tu norma especial, tu norma interna te dice a ti que no puedes, que las pruebas tienen que ser aplicadas por el autor, entonces ahí no podrías utilizar las pruebas que se realizaron por terceros, ¿ok? Creería que no es así en el campo de la psicología, al menos del conocimiento que tengo, podría estar equivocándome, entiendo de que existen inclusive empresas que se dedican a hacer pues test y que te venden o que te van a trasladar a ti de alguna manera esta información en macro, ya, tales son los indicadores y tal, yo no sé si por ahí dentro de tu propia investigación, siempre que tú indiques que lo adquiriste, que esta la fuente, tu fuente lo adquiriste, no se podría considerar ninguna plagio, ¿no? Y obviamente ahí sobre temas de derechos de autor sobre las
pruebas que se aplican, tendrías que reconocer a estas personas o de dónde tomaste tu fuente la información. Entonces, en derechos de autor te permite hacer muchas actividades siempre que puedas reconocer, que era lo que les mencionaba en la exposición. Si yo reconozco al autor de la obra, entonces no estoy infringiendo sus derechos y podría utilizarlo, ¿ok? Ujú. Es, No sé si puede sí, eso es lo atender que su pregunta. generalmente se hace, ¿no? También o se le pide al mismo autor la autorización para usar la prueba, ¿no? Y en otros casos, cuando es uso abierto, viene la posibilidad, pues, de consultarlo, ¿no? Sí, ojo, y es muy importante lo que me mencionas para poder hacer una acotación sobre el tema de las páginas en general, en todo lo que es tema tecnológico. Hay mucho en el Internet que está publicado y que todas las personas piensan que porque está publicado ya es de libre disposición. Ojo con ello, porque no es así. Por el hecho de que esté publicado, no es de libre disposición. Inclusive las páginas web, el contenido de las páginas web también están protegidas por el derecho a la propiedad intelectual. Y ustedes, siempre que vayan a investigar, a hacer alguna investigación, verifiquen los términos y condiciones de la página. Ahí ustedes van a encontrar en las cláusulas de los términos y condiciones qué te dice sobre propiedad intelectual. Muchos de ellos, y en general lo que te va a pedir es que tú cites tu fuente y que si tú obtienes un beneficio económico a propósito de la investigación, a propósito de eso, sea importante mencionarlo y la información que se obtuvo de esa página sea alcanzable a las personas y de tal forma que identifiquen de dónde fue tu fuente, ¿ok? Entonces sí es importante resaltar esto. No todo lo que está publicado en Internet es de libre acceso. A veces hay derechos que pagar, derechos patrimoniales que debemos reconocer también, no solamente los derechos morales, ¿ok? Me Listo, parece que Roxana. había una última pregunta. Hay una pregunta, y esta sí es la última. Mariano López nos dice, ¿qué sucede con los datos generados por un tesista que abandonó la investigación por una ausencia prolongada? ¿La autoría puede dejar de serlo? Miren, la norma para estas casuísticas en especiales no lo ha regulado. ¿Dónde vas a encontrar un eco y una respuesta 100% aplicable a tu caso? Es en las normas internas de la casa de estudio, ¿ok? Si tu investigación que realizabas lo hiciste en una universidad que está pues en el exterior, lo hiciste de manera online, te va a tocar revisar cuáles son las normas de la casa de estudio para saber si puedes tú solicitar que todo el reconocimiento de ese trabajo que se abandonó sea solamente exclusivo para ti. Te diría que en principio no, porque toda aquella actividad creativa necesita el reconocimiento del autor. Entonces, por ahí podría darte una respuesta preliminar, es de que no podrías, por más de que la persona haya dejado o abandonado su trabajo, no podrías dejar de citarlo, al menos indicarlo en tu trabajo, que la investigación elaborada en tal año por tal persona deberías mencionarlo, porque los derechos morales nunca se pierden, nunca van a ser renunciables, ¿ok? Esa sería básicamente la respuesta. Muy claro, Roxana. Muchas gracias. Y bueno, te agradezco también por este último caso que expusiste al final sobre la inteligencia artificial, que es algo con lo que venimos lidiando todos en realidad, ¿no? Y es un tema que tan reciente y digamos que complejo también, nos genera estas ciertas dudas precisamente en esto de le damos el derecho o no, que fue un tema también que salió en el anterior conversatorio. Alguien preguntaba, ¿no? Si es que estos artículos de investigación en los que los autores se basan o se ayudan para hacer sus investigaciones, vendrían a ser autores o no. Hay revistas de investigación que consideran a estos softwares como autores. Pues en el conversatorio anterior, los editores llegaron a la conclusión de que un chat GPT no puede ser autor, y tú lo has reafirmado también ahora, ¿no? Si esto cambia más adelante,
pues bueno, vamos a ver también como tú lo mencionas. Te agradezco mucho, Roxana, por haber expuesto este tema tan amplio, de manera tan sucinta, por haber respondido nuestras preguntas. Y bueno, y por tu tiempo también, te hemos robado algunos minutos, pero te agradecemos muchísimo. Muchas gracias también al doctor Ronquillo. No sé, doctor, si usted quiere dar algunas palabras ya para finalizar el evento. Solamente agradecer y felicitar al Vicerrectorado de Investigación por esos conversatorios que pienso que ayudan bastante para aclarar muchas preguntas, ideas al respecto. Muchas gracias a usted también, doctor Ronquillo, por su tiempo, por la disposición, ¿no? Por plantearnos también estos casos que como editores pues nos topamos en nuestro día a día, ¿no? Gracias, Roxana, gracias, doctor Ronquillo, muchas gracias a todos los participantes, a los que se han quedado hasta esta última parte, les agradecemos un montón. Nos queda un conversatorio más, que es el próximo mes, en noviembre, sobre ética en investigación, ¿no? Que es un tema también que ha venido por acá flotando en ciertos comentarios, ¿no? Entonces es importante también abordar estos temas. Entonces los invitamos también, bueno, quedan invitados desde ya dentro de poco va a ir saliendo la difusión del evento y esperamos también contar con todos ustedes, ¿no? Muchas gracias y nos vemos pronto.